Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo aquí. Los invito a que me sigan a mis redes sociales si quieren enterarse de más contenido. En el link pueden encontrar, en la descripción pueden encontrar los links que los direccionan a dichos lugares. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y de bastante importancia, teniendo en cuenta que va a ser noticia en los próximos días o en las próximas semanas, y es la acción de nulidad electoral adelantada en la Comisión Quinta del Consejo de Estado, adelantada por el abogado Luis Guillermo Casas, defensor de derechos humanos y ex magistrado del Consejo Nacional Electoral. La demanda de nulidad busca tumbar la resolución E3181 del 24 de junio de 2026, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral le dio las credenciales de presidente electo a Juan Gabriel de las Priella Otero. Lo delicioso de este plato llamado demanda de nulidad de elección electoral es que la medida cautelar solicitada es el emplazamiento de la posesión como presidente de la República del 7 de agosto de Abelardo de las Priella. Y lo molesto aquí es que la opinión pública satura las redes sociales diciendo que esto es persecución política en contra de los nuncas, cuando la realidad es que cuando uno lee el documento se encuentra ante una serie de argumentos demoledores respecto a la candidatura y eventual victoria de Abelardo de las Priella. Y este texto está dividido en dos cargos principales que respaldan la legalidad material primero y la legitimidad de la elección, poniéndolas en entredicho y desvirtuando las mismas. El primer cargo que se entra a estudiar en la demanda de nulidad es la violencia psicológica y la destrucción del sufragio. El cargo primero de la denuncia acusa formalmente la afectación de la libertad del sufragio y de las garantías del debate democrático mediante una estrategia sistémica y una violencia política a través de la estigmatización, la intimidación, la desinformación y la apropiación de los símbolos nacionales, tal como pasó con la camisa de Colombia. Y esto está fundamentado en el artículo 275 y esto está fundamentado en el artículo 275 numeral primero del CEPAC, Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los cuales, siguiendo el fundamento jurídico buscado por el abogado, van en concordancia con los artículos 103 y 258 de nuestra Constitución y de esto tan hermoso que se llama bloque de constitucionalidad. El problema jurídico que plantea Pérez Casas es que el derecho a votar en una democracia constitucional exige condiciones de libertad e igualdad plena. La protección a la libre expresión de un candidato tiene límites estrictos que no se deben sobrepasar, puesto que cuando se llega al punto de que el debate público no se hace con ideas, se pasan a estructurar una serie de estrategias sistemáticas de propagandas orientadas a deshumanizar, a hostigar, a señalar, a categorizar negativamente al contendor, lo que ya conocemos como el guerrillero, el izquierdista, el mamerto, el terrorista, el voto fusil y toda esa serie de entramados verbales que reflejan el estado cerebral de un sector de la sociedad estúpido. La demanda sostiene, y tal como lo refleja el escrutinio, la victoria fue por un 0.96%, por lo que es plenamente plausible afirmar que la afectación psicológica masiva producida por este discurso del odio incide directamente en los resultados finales del escrutinio. Y entrando ya en materia de tecnicismos, esto se le conoce como la ingeniería de consensos, cómo a través de la desinformación y a través del estudio de los gustos de las personas se les entra a sugerir un contenido político que se adapte a las necesidades de consumo para que nutran un discurso político basado en la desinformación y la ignorancia con fines electorales. Déjenme en los comentarios si quieren leer más de este tema. Mi tesis de pregrado fue respecto a cómo el marketing político afecta a los procesos electorales en Latinoamérica. Si está interesado, escríbame y yo con mucho gusto le envío un texto de 150 hojas muy interesante respecto al tema. El punto número 2 al cual hace referencia la demanda de nulidad está basado en el lenguaje de la deshumanización y los paralelismos históricos. Y el documento no se queda en ese abstracto de enunciar. El documento va más allá y analiza la narrativa de Abelardo de las Priella, detallando cómo del paso 1 de categorizar un enemigo, el guerrillero, y los términos que ya enuncié en el punto 1, a evolucionarlos y encaminarlos en su discurso de odio para determinarlos o determinarnos, porque yo hago parte de ese conglomerado social, como ese conglomerado de cucarachas, traidores de la patria, amenazas existenciales y anunciando públicamente su intención de destriparnos, de extirparnos, de darnos de baja y de acabar
con nuestros ideales, matarnos. Y aquí entramos a un punto muy importante, y es que la demanda es bastante rigurosa al advertir que los genocidios y los exterminios que ha evidenciado la historia humana comienzan no con una iniciativa militar, no con las balas, sino con un discurso de segregación, con aquellos discursos de intolerancia masiva donde a través de la utilización de redes sociales segregan un sector determinado de la población, donde a través de la materialización o la utilización de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales segregan con dicho discurso a un sector de la población. En su momento judíos, en su momento palestinos, en su momento islamistas, en su momento aborígenes americanos, en su momento aborígenes australianos, en su momento africanos y todos aquellos sectores que han sido víctimas de genocidio. Y tocando uno de estos ejemplos, el texto nos habla del exterminio realizado por la Alemania nazi, donde a través de la desinformación masiva mediante el periódico Stromer, liderado por Joseph Goebbels, se buscaba deshumanizar las minorías y los opositores de la Alemania nazi, los socialistas, los comunistas, los negros, los homosexuales y los judíos. El segundo ejemplo que nos trae la demanda de nulidad es la estación de radio RTLM, Radiotelevisión Libre de Smith Collins en Ruanda, cuyo muchos años después llegó a tener la connotación de radio del odio, que llamaba cucarachas, serpientes, a los tutsis antes de la masacre de 800,000 personas perpetuadas por el gobierno. Y en tercer lugar nos da el ejemplo de la propaganda nacionalista en Serbia, donde Radovan Karadzic buscaba limpiar el territorio antes de la masacre en Serbia. Sin nombrar que también se hace mención a cómo Abelardo de la Espriella hace manifestaciones públicas alabando la gestión y la admiración por el gobierno de Benjamín Netanyahu y el genocidio en Gaza, quien pese a las órdenes de captura por la Corte Penal Internacional y la Haya por los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, su discurso es aplaudido por Abelardo y por la derecha colombiana, buscando estas lógicas de destrucción total como el mandato bíblico de Amaquec o el asedio absoluto enunciado por Joab Galán. En el contexto colombiano, la demanda advierte que catalogar las fuerzas progresistas y a senadores como Iván Cepeda o a activistas como los muchos que hay, como Lalis, como Beto Coral, quien ya es víctima de una tortura a causa de una persecución ideológica, o como yo, que hemos sido víctimas, y abro comillas porque esto lo dijeron textualmente, se les mete presos o se les da de baja, constituye una amenaza real de exterminio contra un sector de la población que piensa distinto a ellos. Y recordemos que el ordenamiento jurídico colombiano cataloga el sectarismo, la segregación política y toda forma encaminada a su exterminio como un genocidio. El documento también tiene un apartado de memoria histórica donde hace una mención importante a la memoria histórica de lo ocurrido con Jorge Eliezer Gaitán y con la Unión Patriótica, donde para fundamentar la gravedad de esta coacción psicológica por parte de Abelardo, la demanda refresca la memoria jurídica de Colombia. Recuerda que el exterminio del movimiento gaitanista en 1946 significó, se agravó y desembocó en el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, 2 años después, hecho que provocó una guerra civil en Colombia, donde a pesar de los intentos de la izquierda del momento, liderada por Jorge Eliezer Gaitán, a través de la Marcha del Silencio, a través de la oración por la vida, donde se le exigía al presidente Marino Spira Pérez que cesara con la persecución a los grupos liberales, la violencia extrema que siguió en ese periodo del país no acabó. Y luego de hacer este análisis histórico para sustentar y fundamentar todo lo narrado, el documento trae a colación un precedente judicial de carácter supranacional que pero por bloque de constitucionalidad, ya que es un fallo condenatorio al Estado colombiano inherente al desenvolvimiento de derechos fundamentales contenidos en la Constitución política, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto al caso de integrantes y militantes de la UP, la Unión Patriótica de Colombia,
En julio de 2022 se reconoció el exterminio sistemático de este partido político por parte del Estado colombiano, un genocidio por razones políticas. Incluso el documento, para no basarse solamente en precedentes judiciales de carácter supranacional, también hace una mención a un fallo de la sección quinta del Consejo de Estado, este mismo al cual se está acudiendo ahora, el cual anuló resoluciones del Consejo Nacional Electoral, el cual siempre se negó a que lo ocurrido con la UP fue un exterminio, lo desvirtuó y por el contrario reconoció la persecución y el exterminio sistemático de este grupo político. Y no solamente es importante la connotación de un exterminio, el asesinato de miles de personas por pensar diferente, por pensar como no les gusta a las élites políticas, sino que esto acarrea un temor general en la población, a que el hermano, el primo o el círculo social de aquel dirigente asesinado no va a seguir diciendo su opinión ni divulgando sus pensamientos políticos por miedo a que le pase lo mismo que a su amigo o que a su primo. Por eso, las personas optan por abstenerse en votar, en opinar, atentando directamente con esos componentes de la Constitución que nutren y que alimentan ese principio de participación democrática. Participación democrática que está íntimamente ligada a la persecución de los fines esenciales del Estado social de derecho. Es decir, que en estas elecciones no solamente se están obstaculizando el desarrollo de un sector político en cuanto al desenvolvimiento en democracia, sino que adicional a eso se está vulnerando aquella voluntad del constituyente primario de la Constitución de 1991. Y me voy a permitir leerlos el acervo probatorio, que es bastante robusto, indexado a las pruebas de la demanda de acción de nulidad, entre las cuales encontramos los documentos que los testigos digitales encontraron donde se tergiversan, se manipulan y se falsifican las actas E14, registros audiovisuales, capturas y transcripciones detalladas de todo lo que les he mencionado, donde Abelardo dice que la izquierda es una plaga que se está carcomiendo el país y la cual hay que exterminar, extirpar. No somos opositores de esta plaga comunista, somos enemigos. Y en la política de la guerra y en lo que esto acarrea históricamente, al enemigo, la extrema derecha, lo que hace es aniquilarla, exterminarla. Abro comillas, a los petristas y sus cómplices ni saludo, ni una copa de vino, nada. Vine a enfrentarlos, a derrotarlos y a castigarlos. Es decir, que si yo me identifico como petrista, debo ser derrotado y castigado ¿bajo qué parámetros? Bajo los parámetros judiciales, bajo los parámetros militares. ¿Y por qué motivo? ¿Por pensar y afiliarme a un partido político? Recordemos que nuestra Constitución dice que todos somos libres de pensar como nos dé la puta gana. Vuelvo a abrir comillas. Yo habría sido un paraco de verdad, de verdad. Recordemos que los paracos que él tanto admira son aquellos que jugaban fútbol con las cabezas de aquellas personas que decapitaban porque no les gustaba como ellos pensaban o porque hacían exigencias respecto al uso de sus propias tierras, campesinos, miles de personas asesinadas a manos de estos grupos paramilitares orquestadas con el Estado colombiano. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, paramilitar, procesado por paramilitarismo y cuyo hermano es condenado por crímenes de lesa humanidad y por formación de grupos paramilitares. Pero ahora bien, con estas conductas de las cuales hemos sido testigos de Abelardo de la Espriella, ¿cómo se enmarcan jurídicamente o cuál es su tipificación en el ordenamiento jurídico colombiano? Las leyes vulneradas son el artículo 275, numeral primero del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los artículos 103 y 258 de la Constitución, el artículo 7 de la Ley 134 del 94, el cual prohíbe incitar al odio y a la violencia en campañas electorales. El artículo 388 del Código Penal, fraude al sufragante por coacción, y la lista larga de tratados internacionales que hablan de democracia, libre desarrollo de personalidad, libertad de pensamiento, autodeterminación de los pueblos, que son ratificados, firmados por Colombia y que por ese mismo hecho entran a ser una norma de carácter constitucional por bloque de constitucionalidad. Ahora bien, pasemos al cargo segundo,
El cargo segundo nos habla sobre la doble lealtad y la pérdida de la soberanía. Es que esto es sabroso porque nos habla solamente de derecho constitucional, de cómo una campaña y cómo un presidente electo llega al poder de un Estado social de derecho burlándose del componente puro de ese Estado social de derecho que es la Constitución. La incompatibilidad absoluta de Abelardo de la Espriella con el cargo presidencial es evidenciada en un punto fundamental, y es el juramento que él le dio a la bandera de los Estados Unidos. Durante el proceso de obtención de nacionalidad estadounidense, las personas hacen un juramento a la bandera. Y dicho juramento a la bandera plantea que el ciudadano norteamericano debe salvaguardar los intereses del gobierno norteamericano por sobre el de todas las naciones. En este hecho, la demanda nos plantea que Abelardo, si quiere ser presidente de Colombia, debe renunciar a su ciudadanía norteamericana, teniendo en cuenta que como jefe de Estado colombiano debe dar prioridad a que los intereses del Estado colombiano estén por el de sobre el resto de las naciones. Pero hay un régimen de incompatibilidades respecto a esto, ya que él juró fidelidad a salvaguardar los intereses de otro país, en este caso Estados Unidos. Y no es un secreto que los Yankees jugaron un papel fundamental en el desenvolvimiento de las elecciones este pasado junio. Y esto no es una charla o un discurso petrista, como lo pueden decir todos. El mismo Congreso de los Estados Unidos le emitió una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio, lameculos de Trump, donde se le exigía al fiscal general de la Nación de Norteamérica abrir una investigación contra todos aquellos altos funcionarios del gobierno norteamericano de Donald Trump que estuvieron inmiscuidos en las elecciones norteamericanas, e incluso al mismísimo Trump, quien reveló públicamente que si no fuera por él, Abelardo de la Espriella no sería presidente de Colombia. Y este mero hecho viola simplemente, de manera directa, requisitos fundamentales consagrados en la Constitución del 91, contenidos en los artículos 192, 98, 99, 188 y 189 de la Carta Magna. Miremos el fondo materialista del asunto. La Constitución de 1991 permite a los ciudadanos colombianos la doble nacionalidad con el fin de proteger a los migrantes. Pero el cargo de la presidencia exige la condición estricta de ciudadano en ejercicio. Esto quiere decir que la lealtad exclusiva de dicho ciudadano en ejercicio debe estar tácitamente expresada y manifestada hacia el Estado colombiano. Pero ustedes se preguntarán por qué. Pues es simple. El presidente es el jefe de Estado, máxima autoridad administrativa de la rama ejecutiva, es jefe supremo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, y es el director de las relaciones internacionales. Como un ciudadano de Norteamérica cuyos antecedentes son invadir, puede tener incidencias en el ejército colombiano. Y a esto se suma otro punto crítico, y es el tema de las finanzas internacionales. El artículo 109 de la Constitución política consagra que los partidos o candidatos que reciban financiación extranjera son sujetos objeto de la nulidad de la campaña. Y en la demanda se revelan varias pruebas donde la campaña de Abelardo de la Espriella fue objeto de flujo de capital de inversión extranjera. Hay un tipo, un migrante extranjero, que en su condición de attorney, lawyer, es abogado en Estados Unidos. Un abogado es aquel que obtiene el título de abogado, y attorney es un abogado, pero que adicional tiene la condición de defender personas ante la corte. Esa es la diferencia entre lawyer, abogado, y attorney. La cuestión es que este attorney, adscrito al Partido Republicano de Donald Trump, puso al servicio de la campaña de Abelardo un jet privado, se vino a Colombia a hacer campaña, a tomarse fotos con niños de La Guajira, y adicional invirtió un flujo de capital bastante. Esto nos da a concluir que el presidente electo de la República está atado de manera legal, tributaria, contractual a los intereses extranjeros, específicamente a los de los Yankees. Y esto acarrea simplemente la ruptura del principio de soberanía, aquel artículo 1 que dice que Colombia es un Estado social de derecho soberano e independiente. Eso se iría a la mierda. La cuestión es que fuimos víctimas de un giro procesal, y es que con tiempo récord el Consejo de Estado, en cuestión de horas, inadmitió la demanda. Que los medios tradicionales no nos vendan esta inadmisión como un rechazo, y es que en las próximas horas van a decir que la acción de nulidad fue rechazada y que perdimos y que el presidente electo va a ser Abelardo,
y eso no es cierto. En materia procesal, en todas las ramas del derecho, litigantes del derecho, sea laboral, penal, constitucional o civil, todas las que conforman este ámbito, existe algo que se llama rechazo, inadmisión o aceptación de la demanda. La aceptación quiere decir que la demanda pasa a seguir su curso procesal normalmente. La inadmisión quiere decir que hay unos requisitos de procedibilidad, de forma o de fondo que deben ser subsanados, es decir, arreglar unos detallitos para que cumplen las formalidades de ser admitida, de ser aceptada. Y el rechazo de plano, que es cuando en definitiva, por motivos de competencia, por motivos de irrelevancia jurídica y demás, es rechazada. No hay opción de interponer dicha demanda. En este caso fue por un simple defecto de ordenación en las pretensiones, teniendo en cuenta que el demandante erró al acumular pretensiones, y aquí el tema es que hay que arreglar esto delimitando que el único objeto de control debe ser la resolución E31181 que nombra electo a Abelardo de las Priella. Esa es un tema que de forma, no de fondo, muy fácil de subsanar. El segundo es una omisión de datos esenciales en el trámite, que en la demanda no indicó la dirección física y electrónica en la cual debe recibir notificaciones a Abelardo de las Priella, teniendo en cuenta que, pues, que este tipo no se sabe si recibe en Italia o no se sabe si recibe en su amado país Norteamérica o si recibe en Barranquilla, en una de las casas de los Char o de Alex Zapp. Entonces no nos asustemos, porque es algo muy fácil de solucionar y que muy probablemente, y con mucha fe y con muchas ganas, va a desembocar en algo positivo para la salud constitucional de Colombia. Así que la invitación es que a nosotros como ciudadanos sigamos en este control, en esta observancia de lo que está pasando, en labores de pedagogía para que las personas no sigan cayendo en ese entramado de desinformación orquestado por los medios tradicionales y orquestado ya por la gente muy sesgada, que el coco ya no les funciona, que hay un electrocircuito en su operatividad mental. Así que hay personas que hay que descartar de plano porque su fanatismo los llevó a ese estado de embolia cognitiva. Pero de esos millones de personas que están en el lado oscuro, aún hay muchísimas que se pueden rescatar con pedagogía, con educación. Y el segundo es mantener los canales de coayuda. Hay 814,000 firmas recaudadas y esto no es una firmatón, no es como las firmas que recolectan para me quiero lanzar de presidente, recojo tantas miles de firmas para apuntar mi candidatura en la registraduría. Esto no es así, esto es una firma legalmente como coautores y participantes de la acción de demanda de nulidad en contra de la presidencia de Abelardo de las Priella, de la cual ustedes pueden entrar al link, les voy a poner en la descripción, firma aquí la demanda y ustedes lo pueden ayudar desde su teléfono, desde su casa, muy fácilmente. Y por último, la invitación a apoyar los posibles escenarios. Hay escenarios bastante crudos, bastante fríos respecto a lo que se avecina, teniendo en cuenta que sea cual sea el fallo, teniendo en cuenta que si nos aceptan la medida cautelar de postergar la posesión de Abelardo el 7 de agosto, muy probablemente los grupos ciudadanos paramilitares que ya se estén formando van a tomar represalias contra las personas que vamos a salir de manera pacífica a las calles a respaldar que el presidente de Colombia no es Abelardo de las Priella. Entonces tenemos que ser muy cautos, actuar con pacifismo y esperar que ese Dios que ellos tanto pregonan seguir y tanto pregonan amar les limpie ese corazón y les haga ver que el uso armado no es una vía para que ellos mantengan el poder de manera ilegítima, de manera irregular, de manera inconstitucional. Así que, no siendo más, muchas gracias y con preocupación nos vemos en la próxima.